Ya va a empezar la cosa. ¿Has de marcar asistencia? Entonces, ¡Marca! ¿qué nos queda de repente con un fondo que de alguna forma lo hemos tenido almacenado? Son la AFP, el fondo de pensiones, que es como tu jubilación, es un aporte que después se lo tienen que devolver. Claro, sin ganar nada prácticamente, porque esto de las AFP son el engaño más grande del mundo, la estafa más grande del mundo, que el mismo presidente de la República ha reconocido que hay que modificarlo. Pero bueno, así, a rajatabla el Congreso, y tengo que felicitar Márcalo. a la ministra Paga esa bulla. lobista, Ah, pero tú la reflejada, no quiero que miren eso. y le ha dicho al presidente lo mismo. El presidente lo mismo. ¿Dónde está el desinfectante? Jessica, oye, han mandado un aviso de que tienes que hacer tu actividad de, ¿cómo se llama? De giros. Te queda un día y no pasa. Sí, ma. Hoy ya tengo que acabar. Mañana pretendo, pero ayer quería acabarlo, pero... Ayer quería acabarlo, pero me quedan las 7 hojas. Me faltan 3 hojas. Hermano, eso estoy avanzando desde ayer. Jálame el cable para instalar la corriente. Buenos días, le cuesta. Buenos días, Control. Tienes que tratarlo pues, como la... Vas a poner en el plan de... A ver, buenos días, alumnos. ¿Me escuchan? Buenos días, Miss. Buenos días. Ya son las 9 en punto, ya es... Ya, buenos días, chicos. Ya son las 9. Ya es hora de empezar. Ahorita tenemos a 15 de sus compañeros. Vamos a esperar 5 minutos para que se conecten los que faltan. Y si no, empezamos igual. ¿Ok? Entonces esperamos 5 minutos, ¿ya? Ya. Toma. Saca tu mano.
Chicos, ¿alguien de ustedes si me puede decir las diapositivas las están observando? ¿Las visualizan? Sí, Miss. Ya, excelente. Ya, entonces, ya nos falta 3 minutos y ya empezamos, ¿ya? Listo, chicos. Buenos días de nuevo para los que se han conectado ahora último. Hoy día, 14 de mayo, vamos a tratar unos temas muy bonitos. Vamos a hablar sobre el proceso de salud de enfermedad, vamos a hablar sobre los niveles de prevención, sobre la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Entonces, vamos a empezar mirando un video. Quiero que observen este video que les voy a pasar y quiero que presten mucha atención a este video, porque después de que terminemos de ver este video, voy a pedir que cada uno de ustedes, los que quieran, den un resumen de lo que habló el video, ¿ya? Tengan en cuenta que también las participadas también. Por ese motivo es que yo les pido su nombre, sus apellidos, para considerarlos también. He puesto en un video porque en sí el proceso de saber cómo es que empezó esto, cómo anteriormente se miraba la enfermedad y cómo esto ha ido evolucionando, ¿no? Hasta actualmente que ya la medicina ha tomado un papel muy importante en esto, ¿no? Entonces vamos a prestar atención, van a escuchar y luego después de esto quiero que cada uno de ustedes me dé un resumen así concreto, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el proceso salud-enfermedad, ¿ya? A ver, vamos a ver.
ver un 5. A ver, esperemos un ratito. Listo. Sí me están escuchando, ¿verdad? A ver, alguien, por favor, que me pueda responder. ¿Me escucha? Sí. Maribel, ¿me estás escuchando? Sí, ya, chévere. Listo. Ya entonces empezamos a ver el video. Por favor, presten mucha atención y hagan, en todo caso, ahí tengan un lapicero o su cuaderno, resumen. ¿Ya? Empezamos. Mis buenos días, no hay audio. Chicos, escuchan. Chicos, ¿están escuchando el video? No, Miss. No se A ver si escucha. me responden. No se le escucha, Miss. No se escucha. No sé nada, Miss. Katy. Se fue la señal, me parece. Ay, a ver, chicos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Miss. Ay, Sí, qué Miss. terrible está esto. Ya, a ver, quiero que vean el video.
Chicos, ¿están escuchando? ¿Escuchan el video? No, Miss. No, Desde el inicio no lo han escuchado, no han podido escucharlo. no se escucha No, nada. nada. Estaba en silencio. Han visto cómo ha ido, pero sí las imágenes han visto al menos, cómo está pasando. Sí, eso Solamente sí. el audio es el problema. Medio lento estaba, profesora. ¿Cómo? Medio lento estaban las imágenes. No se llegaba a ver así nítido. Bueno, a ver, vamos a ver. Qué pena, es un video muy bonito. Estaba buscando para ustedes, para que esto de la historia de la salud de la enfermedad no sea tan tedioso, sea más, sea un poco más bonito, ¿no? Miss, A ver. buenos días. Disculpe, creo que me pareció ver que el video estaba en YouTube. ¿Por qué no mejor nos manda el nombre del video o el Ajá. link y nosotros lo buscamos y lo podemos mirar ahí en YouTube cuando ya terminen sus clases y le entendemos mejor el tema, para entenderlo mejor, para entrar a YouTube y buscarlo ahí? Ya. Mira, ¿sabes qué? Igual estas diapositivas, a ver, aló, profesor, ya le he compartido, o sea, me dicen que están viendo, pero no pueden, les he puesto un video. Ahorita no se está compartiendo, pero los chicos me dicen que sí. Ya, ya. Pero me está saliendo como el Zoom, así como que se hubiese salido. Porque mire, sabe que estoy entrando y solamente me sale una imagen, un cuadradito negro de Maricielo y no me sale toda la pantalla como me salía al inicio. Pero profesor, no me sale tampoco incluso. A ver, no, mira, no sé qué ha pasado. Ah, ya, ya. Pero la parte de arriba, donde dice, no, para compartir pantalla. Acá, ¿no? Acá, a ver. Ah, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Dónde está, pues? Ya, a ver, ahora sí, ya, ya. Ya, pero no sale el audio. Los chicos me dicen de que no pueden escuchar el audio del video. Ya. Utilizar el audio de la computadora. ¿Dónde se, en qué parte sale? Ya lo compartí, ya compartí antes de compartir. A ver, antes de compartir. Ya. Compartir el sonido de la computadora. Ah, ya.
Ah, ya, chévere. Ya, profesor, ya, gracias. Ya. A ver, chicos. A ver, chicos. Creo que sí, ahora sí ya se va a poder escuchar. A ver, vamos a ver. Ya, me pasan la voz, ¿ya? A ver. ¿Escuchan ahora sí el audio? ¿Sí? Ay, chévere. Ya. Entonces prestamos atención a este video porque después de esto vamos a hacer como un resumen y vamos a aprender de una forma dinámica, ¿ya? La historia de Salud, enfermedad. En las diferentes etapas evolutivas de la humanidad, el concepto de salud-enfermedad ha tenido diversos significados. La salud es un concepto que hace referencia a una condición humana que depende de la cultura. Es ella quien suministra el patrón que define la forma de estar bien o estar sano. De ahí que existan diferentes conceptos de salud a lo largo de la historia. Para entender el concepto que hoy conocemos, es importante ver cómo fue modificado a lo largo del tiempo. En la Edad Antigua existía una concepción mágico-religiosa que afirmaba que las causas de la enfermedad se generaban fuera del individuo y que tenían un origen sobrenatural. Creían que las diferentes fuerzas externas incidían sobre el ser humano y lo enfermaban. El hombre culpaba de sus dolencias a los elementos de la naturaleza, como el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y esa allí cuando se origina la fisioterapia. Usaban rituales mágicos con el fin de alejar el cuerpo de las fuerzas malignas. Se basa en creencias que decían que las enfermedades era el dios de la medicina al resto. Hacia el siglo V, con Hipócrates, comienzan a tener lugar los primeros estudios por comprender las causas naturales de la enfermedad y la incidencia del medio sobre la salud. Estableció que cada enfermedad tiene su causa natural y que sin esa causa natural nada puede tener lugar. Platón, en cambio, consideraba que la causa de la enfermedad consiste en un castigo enviado por el cielo y por lo tanto no tiene ningún efecto sobre ellos los medicamentos, sino solo los ritos, himnos y música. Edad Media. El saber de la época se encontraba bajo la dominación de la Iglesia Católica, lo que hizo prevalecer la interpretación mística de las causas de las enfermedades como la asociación de la ira de Dios o la acción de los demonios. Mientras tanto, en el mundo árabe, debido a su economía y nivel de cultura, se practicaban libremente disecciones de cadáveres, observaciones y experimentos. Los árabes sustentaron enfoques materialistas para la explicación de la salud y la enfermedad, señalando que de acuerdo con el equilibrio o desequilibrio de 6 principios, se mantenía la salud. Los principios señalados eran el aire puro, la moderación en el comer y el beber, el descanso y el trabajo, la vigilia y el sueño, la evaluación de lo superfluo y las relaciones emocionales. Edad moderna. Se comienzan a abandonar las explicaciones religiosas para buscarse negada de un importante proceso cultural y científico que conocemos como el Renacimiento, permitió una revalorización de los antiguos conocimientos de la humanidad, entre ellos las enseñanzas legadas por Hipócrates. Aparecieron instrumentos ópticos como el microscopio y con ellos el surgimiento de la microbiología. Estos hallazgos contribuyeron a robustecer el pensamiento biologista que en la actualidad perdura. Surge el hospital, cuya función era dar al individuo los últimos auxilios y los últimos sacramentos. Edad contemporánea. Se comienza a desarrollar una concepción de las prácticas en salud que ubican al ser humano en su contexto social y que responsabiliza al Estado por la salud de la población, dando origen a lo que se dio a llamar el sistema de policía médica. Ramazzini, médico italiano, comienza a estudiar las relaciones entre la enfermedad y las condiciones de trabajo. Así también se realizan estudios referidos a las relaciones entre la condición socioeconómica de la población y la salud.
Estos desarrollos se verán incrementados por otros médicos, lo cual lleva a hablarse de una medicina social como una nueva forma de concebir y actuar frente a los problemas de salud. Surge la salud pública. Tras la migración masiva del campo a la ciudad, la clase trabajadora se encontraba viviendo en extrema pobreza y en condiciones de hacinamiento. Bajo dichas condiciones, las enfermedades se multiplicaban rápidamente. Las reivindicaciones de los trabajadores por un lado y la necesidad de preservar la mano de obra por otro da lugar al comienzo gradual de un movimiento de salud pública que estará orientado básicamente a la mejora de las condiciones de vivienda e higiene y al aprovisionamiento de agua y alimentos bacteriológicamente seguros. También surge la epidemiología como método científico de análisis de estas epidemias. Más adelante se produjeron notables aplicaciones de la genética a la interpretación de tratamientos de enfermedades. El concepto de salud de enfermedad tecnificó la medicina actual. Los estudios complementarios que se lograron desarrollar invadieron la y está comprometida a la promoción de modos de vida sanos y a la prevención de enfermedades no transmitibles en un enfoque comunitario. Las enfermedades no transmitibles o crónicas son afecciones de allí. Chicos, quiero que vean hasta ahí. Bueno, mirando desde un punto de vista nutricional, podemos concluir la nutrición en salud. Chicos, ¿me escuchan? Miss, no se ha entendido muy bien porque siempre cortaba el video, Miss. No se No. escuchaba. Ya, igual el video, a ver chicos, igual el video lo van a poder volver a ver. He colgado las diapositivas y lo van a poder volver a ver. Lo que quiero es más o menos, bueno, los que han podido un poco al menos captar la idea, qué es lo que han entendido. Aló, profesor, me está saliendo, se ha colgado y me está saliendo ahora que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya, ok. Entonces, a ver chicos, ¿qué han podido captar del video que han podido observar? Miss, la verdad que yo nada porque se escuchaba todo entrecortado. Bueno, ya. Entonces les voy a hablar les voy a decir un resumen, ¿ya? En el video que hemos podido observar, como les dije, está hablando cómo ha evolucionado estos conceptos de salud-enfermedad. Y esto empieza desde la edad antigua. En la edad antigua se decía que la enfermedad era algo a causa de nuestros pecados o era algo sobrenatural, ¿no es cierto? O sea, echaban la culpa echaba la culpa a la naturaleza, a todo ello. Es ahí donde aparece la fisioterapia, lo que son los rituales. Ellos ven como que al hacer un ritual va a ser de que te puedas curar, te puedas sanar. Luego entra a tallar también la iglesia. Muchos decían que la ira de Dios era lo que provocaba las enfermedades en las personas. Luego ya esto va avanzando y en la edad moderna ya aparece el inicio de la microbiología. Luego, después de esto, comienza a surgir los hospitales, ya la atención ya a los pacientes. Y ya en la edad contemporánea
En esta edad ya comienza a salir los conceptos de relación de la enfermedad. Acá surge la salud pública y también es el inicio de la epidemiología, ¿no? Entonces, esto va a ir evolucionando poco a poco. Ahora, actualmente, sabemos que la medicina, pues, es algo muy importante, y más aún la epidemiología, ¿no? Porque nos va a poder dar alcances de cómo es que se inicia la enfermedad, cuáles son los factores predisponentes que van a hacer que la enfermedad se desarrolle. Pero no solamente eso, sino también a la vez va a ser de que podamos detectar cuáles son las medidas para detener o prevenir esta enfermedad, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces ya es algo cortito, ¿no? Eso anteriormente, lo que hablábamos de cómo es que ha ido evolucionando. Ahora, durante la época del hombre primitivo, la forma del pensamiento predominó el resultado del ingreso en el cuerpo de ciertos espíritus o maldiciones que producían la enfermedad, ¿no? Ahora, hay conceptos que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? La salud. En la salud existen muchas definiciones por muchos autores. Uno de ellos, por ejemplo, Gold nos dice que la salud es la forma de vivir libre, gozoso y solidario. Otro autor nos dice que la salud es un estado de bienestar físico, mental, social, con capacidad de funcionamiento. Y no solo la ausencia de afecciones y enfermedades, ¿no? ¿Quién nos dice eso? Nos dice Terry Milton. Dubois nos dice que la salud es el estado de adaptación al medio y a la capacidad de funcionar en las mejores condiciones para este medio, ¿ya? Entonces son varios conceptos que tenemos, pero vamos a ver en todo caso qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Primero vamos a decir que la salud es importante. ¿Por qué? Porque la salud involucra el equilibrio en dos cosas. Primero, ¿qué es la salud? La salud es vivir más, ahora, por más tiempo, por más años. No solo también es cuestión de tiempo, sino también de calidad. ¿A qué se refiere? A vivir mejor, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que nos menciona que es el estado de completo bienestar de las personas individuales o de las sociedades, ¿no? Ahora, esto vamos a dividir que la salud tiene una cuestión física, mental y social, ¿ya? Ahora, para que alguien tenga salud, tiene que tener un equilibrio en estos tres pilares, que es lo físico, lo mental y lo social, ¿ya? Sigamos. Bien, ahora, la salud puede reconocerse y analizarse desde tres perspectivas que van a ser ¿cuál? Lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? La salud física. La salud física, ¿qué se refiere? A la homeostasis. Homeostasis, ¿qué significa eso? El equilibrio que tiene que haber, ¿no? La salud mental, este es un término que actualmente se está utilizando mucho. Salud mental ha entrado con mucha fuerza, por decir, porque han determinado que a través de la salud mental es donde se inician muchas enfermedades. Entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? Una armonía consigo mismo. Y en salud social, pues una convivencia saludable con nuestro entorno, ¿no? Ahora, la salud, ¿no? Si una de ellas, ya sea mental, social o físico, si una de ellas no va a estar presente, entonces no podemos hablar de salud, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un equilibrio entre los tres. Tienen que estar los tres interactuando, ¿ya? Ahora, hablando un poquito más de la historia natural de la enfermedad, vamos a hablar acá, ¿ya? El ser humano, genéticamente hablando, está programado para vivir hasta 120 años. Pero entonces, ¿por qué existe esa incapacidad para alcanzar la edad programada?
¿Por qué? Por la existencia de la enfermedad, ¿ya? Ahora, la enfermedad, ¿no es cierto? Ahora, la enfermedad surge, ¿por qué? ¿Por qué va a surgir la enfermedad? Si la salud es un equilibrio, entonces podríamos decir que la enfermedad surge por un desequilibrio, tanto en qué, en lo físico, en lo mental y en lo social del ser humano. De hecho, también va a involucrar muchos malos hábitos, como que, por ejemplo, no hay una buena. También la cuestión emocional, actualmente, como le estaba diciendo, está cobrando mucho énfasis. Se podría decir que el estrés, la ansiedad, va a provocar un desequilibrio en esto. Entonces, podríamos decir que la enfermedad, ¿qué es? Consiste en la pérdida del equilibrio biopsicosocial, ¿no? De los tres componentes importantes, ¿no? Así como la salud, les decía, es el equilibrio psicosocial, la enfermedad sería el desequilibrio, ¿no es cierto?, de estas tres áreas del ser humano. ¿Ya? ¿Sigamos? Listo. Ahora, la historia natural de la enfermedad la vamos a ver como un cuento, ¿ya? Y sabemos que en un cuento hay personajes, hay partes, tiene un inicio, tiene un desenlace y tiene un final. Entonces, la historia natural de la enfermedad también tiene varias partes. Para definirla bien, podemos decir que es el proceso en medio del cual el factor causal de la enfermedad se instala en el organismo y altera el funcionamiento. Entonces, aquí tenemos un concepto importante. La fisiopatología es aquella enfermedad que ataca las funciones del organismo, es decir, que va a haber un desequilibrio de las funciones del cuerpo humano. Entonces, la historia natural de la enfermedad viene a ser un conjunto de etapas en las cuales se desarrollan los acontecimientos de la enfermedad, hasta que su desenlace puede ser en una recuperación o en la muerte, ¿no? En el peor ya de los casos. Bien. Sigamos. Ahora, pongamos en la historia natural de la enfermedad, como les dije al inicio, es como un cuento, y también hay tres personajes importantes. Esto lo hablamos en la clase pasada, de la famosa triada ecológica. Entonces, si bien ustedes recuerdan, eso lo comentamos, quién era el huésped, quién era el medio ambiente, quién era el agente causal, ¿no? Entonces, lo vamos a volver ahora a repasar para que ustedes también recuerden y lo tengan cada vez más claro. ¿Ya? Entonces, vamos a definir cada uno de ellos, ¿ya? Primero, el huésped. El huésped es cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de una enfermedad. Aquí nos vamos a enfocar que el huésped principal de la historia natural de la enfermedad vamos a ser nosotros, los seres humanos, ¿ya? Y en el agente causal, ¿qué vendría a ser? Es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en un ser vivo y causar la enfermedad. Ahora, esto se va a clasificar en biológico, físico y químico. En lo biológico, ¿qué podríamos hablar? Podríamos hablar de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos. Y en lo físico, nos podemos referir a la radiación, al calor, al frío, la gravedad. Y en químicos podría ser venenos, toxinas, todo eso, ¿ya? En el medio ambiente, ¿a qué se refiere? El medio ambiente viene a ser la totalidad de los factores físicos, químicos, bióticos y socioculturales que rodea al organismo o al huésped, ¿ya? Entonces, esta tríada ecológica ya tenemos bien claro quiénes son los que componen, quiénes son los que, a qué representan cada uno de estos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de esta tríada.
en cuanto al, vamos a hacer la tríada ecológica del dengue, ¿ya? Primero empezaremos diciendo que el dengue es una enfermedad endémica, todos sabemos eso. Entonces, los huéspedes vienen a ser las personas humanas, o sea, nosotros, pero que tienen que vivir en ciertas zonas. ¿En qué zonas? Pongamos en las zonas afectadas por el dengue. Por ejemplo, los lugares a nivel del mar, climas cálidos, tropicales, y sobre todo en tiempo de lluvias. Entonces, al tener todos estos factores, va a ser propicio para que contagiar al huésped. El agente causal, ¿quién vendría a ser? El dengue se encuentra en el grupo de enfermedades infectocontagiosas, como les comenté, virósicas, que para su transmisión necesitan de un medio biológico. ¿Quién viene a ser? El vector. Ahora, acá el agente causal es pues un virus, y de hecho, el dengue se encuentra en las enfermedades, como les comenté, infectocontagiosas, virósicas, ¿ya? Es decir, por el virus del dengue. Ahora, para su transmisión se necesita de un medio biológico, de un vector, y el vector en este caso va a ser un mosquito, que es el Aedes aegypti, ¿ya? Ahora, ya está el agente, luego nos pasamos al ambiente. El ambiente. Un mosquito de la especie de Aedes aegypti, que es una de las que circula con mayor frecuencia en el continente americano. Recordemos que este mosquito sobrevive en climas cálidos y sobre todo a nivel del mar, ¿no? Y que también que haya las lluvias, ¿no? Para que se pueda reproducir. Bien, entonces ya tenemos un ejemplo sobre la tríada ecológica del dengue. Entonces, sigamos. Ahora, vamos a comenzar con las fases de la historia natural de la enfermedad. Aquí hay dos grandes periodos, ¿ya? Entonces, esto hay que identificarlo bien para poder luego más adelante determinar, ¿no? O saber de cada enfermedad cómo es que se va produciendo, cómo es que va avanzando, ¿ya? En estos dos grandes periodos tenemos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿ya? En el periodo prepatogénico, la tríada ecológica se encuentra en equilibrio, pero está a punto de romperse. Ahora, en este periodo prepatogénico, como su nombre lo dice, antes de la enfermedad. Aquí no va a existir la enfermedad. Aquí todavía hay condiciones de salud, pero está a punto de romperse, y cuando se rompe, vamos a pasar al segundo periodo. ¿Cuál vendría a ser el segundo periodo? El periodo patogénico. Entonces, ¿qué viene a ser el periodo patogénico? Nos dice que la tríada ecológica entra en desequilibrio. Entonces, acá el agente causal ocasiona ya la enfermedad en el huésped. Por ejemplo, la Aedes aegypti ya me va a ocasionar a mí, porque yo voy a ser el huésped. Y obviamente el medio tuvo que ver para que se pueda dar la enfermedad. Por ejemplo, si vivo en una zona tropical, ¿no? Entonces está todo el medio, todo está a favor para que se dé la enfermedad. Ahora, si observamos esta imagen que es muy significativa, porque si vemos en un lado está oscuro y en el otro lado sí hay luz. Entonces, esta imagen es una imagen de dualidad donde hay salud, donde hay luz y hay la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos decir que ya están los dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. ¿Ya? Ahora, bien, hablando de estas fases de la enfermedad, vamos a hablar un poquito más del periodo prepatogénico, vamos a indagar un poquito más, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que el periodo prepatogénico es la interacción de la tríada ecológica, ¿no es cierto? Es lo que estábamos hablando anteriormente, pero que debe de haber, ¿qué? Un equilibrio, ¿entre quién? Entre el huésped, el agente y el medio ambiente, ¿no? Entonces, si hay este equilibrio, aún, si no se rompe esto, entonces aún todavía estamos hablando de la salud, todavía no de la enfermedad.
Cuando se rompe esto, recién entramos al periodo patogénico. ¿Qué vendría a ser? De hecho, comprende varias etapas. Una de las etapas es la patogénesis temprana, otra viene a ser el horizonte clínico y los resultados. Ahora, en la patogénesis temprana, ¿qué abarca? Aquí entra a tallar lo que es el periodo de incubación. Más adelante vamos a desarrollarlos un poquito más de cada uno. ¿Ya? Ahora, también se conoce como el periodo, el horizonte subclínico. En el orden de subetapas, ¿cuáles vienen a ser las subetapas? La enfermedad discernible tempranamente, la enfermedad avanzada, la convalescencia. Y por último, vamos a tener los resultados. Ahora, ¿los resultados de qué? De la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo es que termina? ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, en la patogénesis temprana, les vuelvo a repetir, se conoce también como la etapa de horizonte subclínico, antes de, ¿ya? Y luego después de eso, pero ojo, ahí todavía, aquí el huésped no va a presentar signos y síntomas, pero el periodo patogénico ya está, ¿no? Porque la enfermedad va a continuar. En cambio, en el horizonte clínico, acá el huésped ya va a presentar algunos signos y síntomas ya más específicos, ¿ya? ¿De qué? De la enfermedad, ¿ya? Entonces, este cuadro está muy bonito porque nos dice así específicamente qué es lo que abarca y cómo es que se va desarrollando, ¿ya? Ahora, sigamos. Vamos a hablar sobre el periodo, un poquito más sobre el periodo prepatogénico. En esta etapa de su historia natural, la enfermedad aún no se ha desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, eso que quede claro, todavía no se ha desarrollado la enfermedad. Entonces, bien, antes de la enfermedad. Y para que se desarrolle, ¿qué tiene que pasar? Tiene que romperse ese equilibrio. Al ya no haber un equilibrio, se rompe y se produce la enfermedad. ¿Ya? Ahora, el proceso de salud de enfermedad en el hombre depende de las características de los tres elementos del huésped, del agente y medio ambiente. Por ejemplo, una característica que permite el alojamiento de la enfermedad en el huésped puede ser su nivel del sistema inmunológico, el nivel de nutrición. Esto puede ser muy importante como para que predisponga a la persona a desarrollar la enfermedad. Bien, sigamos. Ahora vamos a desarrollar un poco más sobre el periodo patogénico. Bueno, ¿te acuerdas que hablábamos de las subetapas? Y ahora las vamos a mencionar. Anteriormente les dije, hay subetapas, ¿no es cierto? Estas son una subetapa. Ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. En una de las primeras subetapas tenemos la patogénesis temprana. Y ahí también mencionaba sobre el periodo de incubación. Para definir el periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde que el agente causal penetra el organismo y la aparición de los primeros signos y síntomas, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser? Esto vendría a ser el periodo que se le conoce como el periodo subclínico. Aún no hay signos ni síntomas, pero el agente causal ya está haciendo daño a nuestro organismo. Entonces, que quede claro eso, ¿no es cierto? En el periodo de incubación, ya está causando daño el agente causal, pero aún todavía no se está desarrollando los signos y los síntomas, ¿ya? Pero no significa que no haya la enfermedad, ya está la enfermedad, ¿ya? Luego entramos al horizonte clínico. En el horizonte clínico tenemos 3 etapas. Uno que es la enfermedad discernible tempranamente. ¿Y qué quiere decir esto? Dice que en esta etapa la enfermedad empieza a manifestarse clínicamente, dado paso a la aparición de los signos y síntomas vagos o inespecíficos, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente no había, ¿no? O sea, que no había todavía los signos ni los síntomas, pero ya estaba causando daño en nuestro organismo. Ahora, en el horizonte
horizonte clínico nos dice que ya en la enfermedad discernible tempranamente, ya está presentando el paciente. El paciente ya presenta los primeros signos y síntomas, pero son síntomas inespecíficos, como por ejemplo, cefalea, dolor de cabeza, un malestar general, un decaimiento, o un problema como la diarrea, entonces, que podría ser un signo o síntoma de muchas enfermedades, ¿no? O sea, no es de que te dice, esa es la enfermedad. Luego ya la enfermedad avanzada. Aquí sí, en este periodo la enfermedad se manifiesta con todos los signos y síntomas que lo caracterizan. Entonces acá ya se pronuncia más, ya como que quien dice, ya, entonces me hago notar, ¿no? Ya soy, por ejemplo, yo ya soy la tuberculosis, entonces ya vamos determinando, sí, pues este paciente ya tiene, ya es un sintomático respiratorio, que presenta toda la sintomatología. Entonces, ya son signos y síntomas específicos de la enfermedad. La convalecencia. Acá, en ese tiempo en el cual la enfermedad va a determinar su tiempo, va a determinar su destino, digo. Ahora, tiene varios destinos que los voy a mencionar, o los resultados, los voy a mencionar más adelante, pero depende de la evolución que tendrá a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, luego vamos a pasar a los resultados. Que quede claro algo. Tenemos dos periodos, periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico no hay todavía la enfermedad, hablamos de salud, ¿ya? Todavía hablamos de salud, pero tiene que haber un equilibrio en la tríada ecológica, ¿ya? Se rompe esa armonía, ese equilibrio, y entramos al periodo patogénico. ¿Qué quiere decir? Cuando se instala ya la enfermedad, ¿ya? Entonces ya dejamos de lado salud y entramos netamente a lo que es la enfermedad. Y en este periodo patogénico, pues vamos a tener subetapas. Uno va a ser el periodo de incubación. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo el virus en mi organismo, pero aún no presento ni los síntomas ni los signos, pero ya me está causando daño. Es como que mi sistema inmunológico está pues peleando, ¿no? Mis soldados están peleando con esos virus, ¿ya? Pero pasa el periodo de incubación y ya entramos a la enfermedad. Entonces la enfermedad ya se va manifestando, ¿no? Poco a poco. Pero primero empezamos presentando signos y síntomas inespecíficos y vagos, ¿no? Sí, un dolor de cabeza, nada más. Luego ya avanzamos, como quien dice, la enfermedad ya va ocupando más terreno y ya entra a presentarse con más fuerza, ¿no? Y ahí ya presenta los signos y síntomas específicos. Entonces, ¿qué dice el personal de salud? El médico dice, no, este paciente probablemente sea un paciente que tenga TBC, ¿ya? Entonces, después de eso, ya se le da tratamiento, se le indica el tratamiento. Ya depende del paciente si quiere seguir el tratamiento o no, y de eso va a depender los resultados. Ya, ahora, en los resultados acá, en la gran mayoría de las enfermedades encontramos tres resultados. Uno que va a ser el restablecimiento de salud. Recibió su tratamiento, se recuperó favorablemente. Otro va a ser el estado crónico. ¿A qué se refiere? Es decir, la enfermedad no va a matar al huésped, pero sí lo va a seguir, que va a estar en estado crónico, secuela o incapacidad. O sea, acá la enfermedad ya no está expresándose, pero lo ha dejado al individuo con algunas complicaciones o alguna discapacidad. Y ya lo más trágico, ya bueno, sería la muerte, ¿no es cierto? Ahora, para entender un poquito mejor esto, vamos a hablar, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Sobre la historia natural de la enfermedad en cuanto a la tuberculosis, pero nos vamos a basar en un modelo, en el modelo de Kevin Clark, ¿ya? Entonces, acá van a chequear. Es un cuadro muy didáctico, está interesante, muy bonito, ¿ya? Entonces, es lo que estábamos hablando, ¿no?
Entonces, con este ejemplo se nos va a quedar mejor la idea, ¿no? Entonces tenemos periodos, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar 3 periodos. El periodo prepatogénico, el patogénico y resultados. Ahora, en el periodo prepatogénico, aquí tiene que haber la tríada ecológica, ¿ya? Aún acá va a haber un equilibrio, aún todavía no se ha roto, ¿ah? Todavía estamos hablando de la salud. Acá tenemos el agente. ¿Quién viene a ser el agente? El Mycobacterium de la tuberculosis. El huésped, ¿quién vendría a ser? Nosotros, ¿no es cierto? Pero para que seamos nosotros, entonces tenemos que tener algunas condiciones. Por ejemplo, ser una persona desnutrida, una persona pobre, un drogadicto que cuenta con todos estos requisitos, ¿no? Y el ambiente, esto se va a desarrollar en un ambiente generalmente de pobreza, hacinamiento, todo eso, ¿no? Entonces, teniendo todo esto, se rompe, entramos ya al periodo patogénico, ¿no? Ya hubo el desequilibrio. Ahora, acá en el periodo patogénico, pues vamos a tener las etapas, ¿no es cierto? Lo que les hablé anteriormente, ¿no? La patogénesis temprana, o también que se le conoce como el horizonte subclínico, ¿no? Acá cambios patológicos como los granulomas y síntomas no específicos. Periodo de incubación de 4, pasamos ya al horizonte clínico, ¿ya? Entonces en el horizonte clínico ya vamos a tener ya la enfermedad inicial, va a ser un dolor, lo que les decía, ¿no? Acá va a estar los signos y síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces acá va a haber un dolor torácico, una tos, una disnea, fiebre, pérdida de peso, ¿no? Entonces puede ser que tú presentes o presentemos 1 o 2 o 3 síntomas o signos de esto, pero no significa de que ya tengamos la tuberculosis, ¿no? Puede ser que me haya resfriado y me esté ocasionando y esté con un poco de fiebre, todo eso, ¿no? No es específico los síntomas. Luego esta enfermedad va a ir avanzando. ¿Y qué va a pasar? Ya los signos y síntomas se van a volver específicos, propios de la enfermedad. ¿Y acá qué vamos a observar? Vamos a observar tos con sangre, fiebre alta, neumonitis, meningitis, adenopatías, ¿ya? Entonces, una vez de que ya la enfermedad avanzó, pasamos a la convalescencia. Ya depende si hay tratamiento, ¿no? Generalmente, o sea, si se le captó y se le dice al paciente tienes que tomar tus pastillas, este es tu esquema, este va a ser tu tratamiento, así tienes que ser disciplinado. El paciente lo es disciplinado, entonces ¿qué va a haber? Se recupera, obvio, ¿no? Si el paciente simplemente no quiere tomar sus pastillas, deja de lado todo eso, ¿qué va a pasar? Se va a morir. O también puede quedar en un estado crónico, ¿no? O también puede tener secuelas, ¿no? Lo que más conocido lo llamamos como las secuelas en el parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, hemos hablado sobre la historia natural de la enfermedad. Es un tema muy bonito, entonces yo quisiera, y he tratado de que sea didáctico para que ustedes lo puedan entender, porque si entendemos esto, entonces, y es lo que yo quiero, que me entiendan esto, cómo que me identifiquen bien los periodos, me identifiquen cómo es que se va avanzando, porque en adelante cuando hablemos de las enfermedades, pues ustedes ya van a tener clarísimo esto. Entonces, quiero que, a ver, uno de ustedes me diga, por ejemplo, un resumen así chiquitito sobre este cuadro. A ver, alguien, y me dice su nombre también. A ver, chicos. O yo digo, ¿ya? A ver, Solange Ramos. Solange Ramos. Solange, a ver, ¿me dices de qué se trata el periodo prepatogénico? A ver, ¿alguien de ustedes que quiera participar?
El periodo prepatogénico es antes de la enfermedad. O sea, sí tiene la enfermedad, pero no presenta los síntomas. No. Prepatogénico significa antes. No, todavía no. O sea, todavía hay una interacción de la triada, pero todavía ya no se ha roto. Dime. Nombre y apellido, por favor. Miss, A ver, tu compañera anterior que participó, ¿cuál es su nombre y apellido? Arlet Varinia No me quieren Córdoba. dar. Arlet Varinia Córdoba. Arlet Varinia Córdoba. Marina. Varinia Córdoba. Ya, Varinia Córdoba. Ya. ¿Quién me puede hablar sobre el periodo patogénico? ¿Quién me puede hablar sobre el periodo patogénico? ¿De qué trata? ¿De qué hablamos ahí? Miss, es donde se rompe la cadena, el equilibrio. ¿Ya? ¿Y qué se produce? Es la enfermedad donde se produce. Cuando va a ¿Ya? presentar signos y síntomas. Exacto. Porque dentro del periodo patogénico todavía tenemos otras etapas, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos todavía como poco a poco, no es que de frente nos vamos, primero entramos en el periodo de incubación, luego los signos y síntomas inespecíficos, y luego recién entramos ya con la enfermedad, ¿no? Cuando la enfermedad en sí ya comienza a manifestarse. A ver, ¿quién ha participado? ¿Me dice su nombre, por favor? Jocelyn León Rojas. Listo. Ya, ¿quién más? Jessica Quispe. Muy bien, chicos, ¿no? Y entonces, y luego ya pasamos a lo que es el resultado, ¿no? De todo esto, de esta historia natural de la enfermedad, y que va a depender mucho de nosotros, ¿no? De cada uno de de las personas, ¿ya? Ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito, entonces nos ha quedado claro, ¿no es cierto? Lo tenemos claro, para ya pasar a otro tema, ¿sí? Sí, Miss. Ya, chévere, ya entonces, luego después no digan, no hemos hablado de eso, ¿ah? Entonces, lo más claro no se pudo hacer, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre los niveles de prevención. A ver, ¿qué entendemos por niveles de prevención? ¿Qué nos dice acá? Nos dice que la prevención se define como las medidas destinadas, no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance, ¿no? Y atenuar las consecuencias, sus consecuencias una vez establecidas, ¿ya? Entonces, ¿quién nos dice eso? Eso lo dijo la Organización Mundial de Salud en 1998, ¿ya? Ahora, las actividades preventivas se pueden clasificar en 3 niveles. Tenemos 3 niveles acá de prevención. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Acá les he puesto una imagen para que más o menos lo entendamos, más didáctico, ¿ya? En la prevención primaria, ¿de qué nos está hablando? Antes de, ¿no? La anticipación, ¿ya? Entonces, acá hacemos pues lo que es actividad física, antes de una buena alimentación, para evitar enfermar, ¿no es cierto? Después de eso, pasamos a lo que es el segundo nivel, que es la prevención secundaria. Acá, ¿qué estamos hablando? Hablamos de un diagnóstico y tratamiento precoz y su recuperación.
Me siento mal, me la enfermedad, me dan un tratamiento oportuno, cumplo con todo el tratamiento y me recupero, ¿cierto? Y el otro nivel vendría a ser el nivel terciario. Ya en este caso, ¿qué es? Por ejemplo, ya este es la rehabilitación. Entonces ya acá, si causó muchos daños, muchos estragos, la enfermedad, entonces me voy a empezar a readaptar, ¿no? De nuevo, la readaptación física, la reinserción de una lesión, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que ha tenido una fractura, eso va a ir poco a poco se va a ir reinsertando a sus actividades anteriormente que has realizado, ¿ya? Ahora, en la prevención primaria, vamos a hablar un poquito más de la prevención primaria. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a entender que son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad. Entonces, que nos quede claro, ¿a qué nos estamos refiriendo? A medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad antes de que se dé la enfermedad o algún problema de salud, ¿no? Mediante el control de factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. Bueno, como les dije, esto lo habló en la Organización Mundial de la Salud en 1998. Ahora, el objetivo de las acciones de prevención primaria, ¿cuál es? Es disminuir la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Entonces, acá hablamos mucho de, yo he trabajado en centros de salud, entonces hacemos mucho esto, lo que es la prevención primaria. ¿Por qué? Porque nosotros como enfermería tenemos que educar a nuestra población, educar a la mamá que va. Por ejemplo, va la mamá al centro de salud, lleva a su niño para su control de crecimiento y desarrollo, es una mamá primeriza, y las mamás primerizas al inicio pues tienen miedo de todo, ¿no? De que no saben qué van a hacer, qué no van a hacer con sus bebés. Entonces, ahí entramos a tallar nosotros. El personal de salud lo que tenemos que hacer es educar, educo a la mamá. ¿Para qué? Para que ella evite cometer errores, ¿no? Entonces ahí le digo, ¿no? La importancia de la lactancia materna. ¿Por qué se debe priorizar la lactancia materna? Porque muchas mamás dicen, no señorita, que no me sale leche, no tengo leche. Pero le digo, yo les decía, ¿no? Pero pones a tu bebé al pecho para que lacte, mame, no siento, pero no me sale nada. Es obvio, no te va a salir nada si no hay la succión, no hay el estímulo. Entonces, y el organismo es tan sabio y complejo, mientras haya más estímulo, más succión por parte del bebé, se va a producir la leche. Entonces, esos son uno de los errores que mucho cometen las madres primerizas. Nosotros tenemos que educar eso, y tenemos que decirle también por qué es importante y qué componentes tiene la leche materna. O sea, eso jamás va a igualar a una fórmula que vendan en la farmacia. No, ¿por qué? Porque nosotros le transmitimos a los bebés, al bebé, células vivas. En cambio, en una leche en tarro, no, pues obviamente que no hay forma de comparar, ¿no? Luego, ¿qué más les educamos? Les decimos ya, muy bien, la lactancia materna tiene que ser así y así. Hay mamás que incluso dicen, ay no, mi bebé es tranquilito, y lo dejan al bebé sin tomar leche. O sea, para que la mamá haga sus cosas o descanse, lo dejan. He visto, se le tiene que decir, mire, tiene que despertar al bebé, se dice que cada 2 horas se tiene que dar de lactar. Pero lo que queremos que es al inicio, que gane eso el bebé, ¿no? Queremos que su sistema inmunológico, pues, se fortalezca más. Entonces, yo lo que le decía, déjalo a demanda. Primero, a demanda de él. Si él quiere cada rato, pues, dale. Pero si no, si es un bebé que le gusta dormirlo, despiértalo cada hora, despiértalo y dale de lactar. Pero tiene que lactar, ¿no? Entonces, toda esa consejería que nosotros vamos dando, ese es lo que dice, ¿no? La prevención primaria, ¿no? Antes de evitar que aparezcan algunas enfermedades, ¿no? Entonces, también les indicamos, les educaba o los educo sobre, pongamos, los cuidados que tienen que tener con el recién nacido en cuanto al ombligo, cómo tiene que hacer la limpieza, cómo se
Incluso hay mamás que a veces ni saben, por ejemplo, cómo limpiar a un bebé, y más aún cuando es una niña. Entonces, todo eso se le tiene que educar. Nunca debemos de pensar nosotros, se supone que tiene que saber, o se supone que sabe. No, nunca. Nosotros tenemos que ver a nuestros pacientes como que ellos no saben, y tenemos que hablarle a la forma que ellos hablan. Entonces, no le voy a hablar con terminología. Entonces, yo tengo que hablar con mi paciente a un nivel, a su nivel tengo que hablar. Entonces, con palabras sencillas, que me pueda entender. Y tampoco no podemos ser tan, que tiene que hacer esto. No, lo que nosotros tenemos que hacer es ganar esa mamá. Primero para que nos traigan los controles y no estar siguiéndolos. Y otro para que la mamá también pues sea una mamá capacitar, educar y evitar complicaciones o enfermedades en los niños, ¿ya? Entonces, la prevención primaria es mucho lo que nosotros, el personal de salud, tenemos que trabajar para prevenir las enfermedades. Es algo muy bonito porque hacemos también en comunidad, generalmente se hace charlas educativas, y es algo que nos gusta a nosotros. El personal de enfermería es algo que disfrutamos cuando estamos con nuestros pacientes, nuestras mamás, disfrutamos porque les enseñamos y ellas preguntan. Entonces, igualmente yo les digo a ustedes, disfruten, o sea, cuando hablen, eduquen a su población, entonces disfruten de ese momento, porque ese momento lo que tú estás educando va a hacer que ella evite cometer errores. Entonces, y no necesariamente tenemos que hacerlo en un centro de salud. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer ya desde su casa. Entonces, en prevención primaria, ¿qué van diciendo a los papás? Papá, te tienes que lavar así las manos, te tienes que desinfectar antes de entrar, que las ropas hay que cambiarla, hay que ponerle una bolsa, hay que indicar en la puerta de entrada una área de contaminación, dejar ahí todo, desinfectar todas nuestras cosas, las cosas que compramos del mercado. Entonces, ahí ya estamos dando charlas. Entonces, no esperemos estar en un centro de salud, en un puesto de salud, no. Hagámoslo desde ya. En nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Luego en la prevención secundaria. Ahora, en esta prevención ya está destinada al diagnóstico post de la enfermedad incipiente. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad, sin manifestaciones clínicas. Significa la búsqueda en sujetos aparentemente sanos de enfermedades o más precozmente posible, ¿no? En la prevención secundaria, el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado son esenciales para el control de la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener? Entonces, vamos a ir poco a poco, ¿ya? Entonces, primero, atención primaria, doy una charla de tuberculosis, ¿ya? Que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, que presenta estas sintomatologías, cuando se considera un sintomático respiratorio, todo eso. Entonces, doy mi charla, ya hice mi prevención primaria. Por ahí, alguien me dice, señorita, tengo tos con flema ya hace 15 días y siento que he bajado un poco de peso, ¿no? Ah, entonces ya se me debe estar prendiendo el foquito, ¿no? O sea, puede ser, como puede ser que no, ¿no? También lo que hablamos anteriormente, ¿no? De los síntomas y signos inespecíficos, ¿no? Entonces, ¿qué le hago yo? Le hago un descarte. Le digo, ya señor, vamos a hacer una prueba de BK, de esputo, para ver si por ahí puede tener tuberculosis, tal vez no, o tal vez podría ser que sí, pero siempre cuando nosotros hablemos con un paciente de este tema, porque este tema es un poquito como que, ay, no, yo no, o qué van a decir la gente, no, hablemos bonito, ¿no? Dicen, igual la tuberculosis es una enfermedad que tiene cura, o sea, eso siempre hay que recalcarle al paciente, es una enfermedad que tiene cura si nosotros somos disciplinados en el tratamiento y en todos los cuidados que tenemos que tener, ¿ya? Entonces, supongamos, se hizo su prueba de BK y salió positiva. Entonces,
vemos, ¿no? Por ahí solamente me salió con una cruz, entonces significa que recién hace poco se ha contagiado. O puede ser que me salga con 3 cruces. ¿Qué quiere decir? Que este paciente ya ha estado hace 6, 3, 4, 5 meses ya contagiando. ¿Se imaginan a cuántos ha podido contagiar? Entonces, hay que estar ojo con esto, ¿no? Y luego hacer el monitoreo a los contactos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Señor, ha salido positivo, pero no se preocupe, va a tener tratamiento. Entonces, ahí viene, ¿no? Es un tratamiento precoz. Simplemente un esquema simple de 6 meses y le decimos, usted tiene que tomar todos los días, luego va a cambiar a su segunda fase, luego va a ser interdiario, al inicio tomará más pastillas, luego esto va a ir disminuyendo y todo eso, ¿no? Al primer mes hay que tener mucho cuidado para no seguir contagiando. Estas medidas hay que tomar a la par, vamos haciendo también ya en prevención primaria para con sus familiares, ¿no? Cómo tiene que tener su ambiente, cómo tiene que ser su alimentación, cómo va a ser sus controles, y lo más importante, que tiene que ser disciplinado, ¿ya? Entonces, ya estamos ahí, ¿no? Un diagnóstico precoz y que recibe tratamiento. Luego pasamos ¿a qué? A la prevención terciaria. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que son fundamentales el control y seguimiento del paciente para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se trata de minimizar sufrimientos causados al perder la salud, facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o reducir al máximo las recidivas de la enfermedad. ¿No es cierto? Y en este caso, por ejemplo, más lo vemos, tuvo un accidente, una fractura, entonces, ¿qué va a pasar luego de esto? Va a estar con yeso, al inicio no va a movilizar muy bien las extremidades, supongamos que sean de miembros inferiores, entonces, ¿qué pasa cuando un músculo tú no lo utilizas? Se atrofia, o sea, pierde esa capacidad de movimiento, de estar en actividad. Entonces, ¿qué tiene que entrar? Pues tiene que entrar en terapia, ¿no? Poco a poco tiene que hacer rehabilitación. ¿Para qué? Para que esos músculos de nuevo se vuelvan a activar, de nuevo puedan volver a cumplir las funciones que anteriormente cumplían, ¿no? Entonces, y esa es ya una prevención terciaria de rehabilitación, ¿ya? Este es un tema bien bonito de los niveles de prevención, porque es algo que generalmente el personal de salud, bueno, todo el personal de salud lo hacemos en realidad, ¿no? Algunos lo hacemos con más, depende de las áreas donde estamos, hay más hincapié, ¿no? En eso. Ya chicos, espero les haya gustado el tema, es un tema muy bonito, a mí me encanta este tema, y acá les tengo un mensajito. 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. Siempre la prevención, chicos, siempre, siempre, ¿ya? Entonces, una buena alimentación, hacer actividad física, tratar de estar emocionalmente tranquilos, y siempre, ¿no? Nosotros como personal de salud, educar. Nosotros tenemos que educar a todo lo que está a nuestro alrededor, pero siempre poniéndonos quizás a su nivel de la persona o del paciente, ¿no? Es algo que siempre les voy a recalcar, para que ellos nos puedan entender, ¿no? Y tener siempre empatía con nuestros pacientes, siempre tener esa conexión. Y tengan por seguro de que lo que ustedes les digan, ellos van a hacer caso. Ellos van a decir, sí, la señorita me dijo esto que haga y tengo que hacer así. Y no solamente eso, sino que va a ir a su casa, va a enseñar a sus familiares, van a decir, me enseñaron esto. Y luego se les va a volver un hábito también a ellos, ¿no? Entonces, pero empecemos por nosotros, empecemos por casa, como quien dice. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Es un tema muy bonito, le he tratado de hacer lo más claro posible, didáctico, para que ustedes también la capten bien y queden bien precisos estos temas.
¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Me hizo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuáles son las intervenciones primarias? ¿En cuál? ¿En los niveles de prevención te refieres? ¿Con quién habló? ¿Quién está hablando? ¿Quién me preguntó cuál es su nombre? Flor. A ver, ¿quién ha preguntado? Flor, ya. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Cuáles son las qué? Flor, repite, por favor. ¿Cuáles son las intervenciones primarias? Ya. En las intervenciones primarias, como les estaba diciendo, anticiparnos antes de. Acá lo más importante es educar a nuestro paciente, educar a la población, anticiparnos a la enfermedad y todo lo que se trate de charlas educativas, de medidas de prevención, a eso nos vamos a referir con las acciones primarias, anticipadas, antes de. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. Miss, disculpe, una pregunta. Dime. Miss, como que no entendí bien qué era convalencia. ¿Convalencia? ¿En dónde? Sí. Horizonte clínico. Ya. Tú me estás hablando de los periodos. Muy bien. Vamos a repasar una vez más. Acá, ¿no es cierto? Ya. En convalencia se refiere a cómo va a ir evolucionando la enfermedad. O sea, ya una vez que la enfermedad ha avanzado, ya en ese momento queda como que el organismo dice, ahora, ¿cómo voy a evolucionar? ¿Me sano? ¿Me queda con secuelas? ¿O muero? Entonces, estamos en ese periodo de indecisión. ¿Qué va a pasar? ¿El tratamiento está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Cómo va a ser? ¿No? Y ahí es donde recién vamos a los resultados, ¿no? Es un periodo inseguro, va a depender mucho del tratamiento que pueda recibir, ¿no? Gracias, Listo. Miss. Ya. Bien, chicos, espero que les haya gustado el tema. A mí, en verdad, este tema sí me gusta mucho, lo disfruto también. Entonces nos vamos a ver para el próximo jueves, pero yo quiero que también ustedes interactúen. Yo también quiero que cuando yo les dije la clase, ustedes también ya estén preparados antes de. Entonces, me van a ir leyendo. A ver, anótense. Para la próxima clase quiero que sepan o lean sobre indicadores de salud, tipos y características, ¿ya? Entonces que cuando yo empiece a hablar, ustedes van a estar más familiarizados con el tema, yo también les voy a preguntar, entonces vamos a entender mejor, ¿no? Entonces ya saben, ¿Puede repetir otra vez? lo que van a leer van a ser indicadores. Sí, claro, ya. Lo que quiero es que lean, para el próximo jueves me van a leer sobre indicadores de salud, tipos y características. Entonces, ese tema vamos a tratarlo la próxima semana. Entonces, quiero que también sea didáctico, quiero que sea uno donde interactuemos, hablemos, comprendamos bien. Es un frasco que aguanta más cantidad de tinta, por ende que voy a entender más. A ver. Ya, chicos, entonces, ese tema me van a... Mis indicadores de salud, ¿y qué más? Indicadores de salud, tipos y características. ¿Ya? Entonces, a la próxima clase lo vamos a hacer igual, que sea didáctico, chévere, lo entendamos, y eso nos va a quedar acá siempre. El examen, esto se va a hacer facilísimo. ¿Sí, chicos? Bueno, ya, creo que ya no hay preguntas. Ya la asistencia ustedes las están registrando.
Y voy a quedar bien si de los trabajos, si se les va a dejar o no, siempre revisen el aula virtual. Si se les deja algunos trabajos, pues lo chequean ahí. Y quiero que chequeen de nuevo ¿cómo se llama? Las diapositivas de hoy día. Véanlo, el video, vuélvanlo a ver, miren, y para que se les quede un poquito más claro sobre la historia, ¿no? Del proceso de salud de enfermedad. Me hizo una pregunta, no me acuerdo bien, la semana pasada usted creo que nos dijo, no me acuerdo si nos dijo que teníamos que avanzar sus temas en un cuaderno o en folder o cómo quería usted, no me acuerdo bien. Ya, me parece que la directora les ha dicho de que tienen que tener un portafolio, ¿verdad? Tienen que tener un portafolio, ¿cierto? Sí, mis. Así es. Ya. Entonces, en su portafolio, ahí pongan sus trabajos que se les ha dejado. Esto de los trabajos, me parece que todavía se va a quedar algunas cosas, todavía falta concretizar algunas cosas, pero los que mandaron los he chequeado, y están bien, me parecen bien. Algunas que otras cositas quizás se les quedó en el aire, pero me parece bien. Ahora, en cuestión de los temas de que estamos, ¿cómo se llaman? Resolviendo o llevando a cabo, considero que deberían tenerlo en su portafolio, ¿no? Pero en todo caso, voy a confirmar bien cómo va a ser con la directora de chicos, o si no, a ella preguntarle con más exactitud que nos pueda decir, ¿ya? Pero por ahora lo que yo quiero es que a la próxima clase pues no estén volando, ustedes también sepan y podamos entendernos mejor, ¿ya? Bien, eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos al próximo jueves con el siguiente tema. Voy a ir trabajando en eso para que sea un tema bonito, les guste, se diviertan y la pasemos bien en esta educación, ¿no? Que ahora es virtual, es una nueva forma de educarnos, pero que no debe de ser aburrida, sino interesante y disfrutable. Chicos, eso es todo y nos vemos el próximo jueves, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? No, o nada más hay que... No, Miss, ya está todo claro, creo. Ya, chicos. Cuídense y ya nos vemos. Hasta el próximo jueves. Chao. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Chao, chao. Ay, gracias por la atención. Gracias a usted. Chao, chicos. Gracias, Miss, por... No sé. Chao, chicos. Listo.
Wow. ¿Quién es Lisbeth Carapi? ¿Quién es un micrófono abierto? No, sí fue esto. Sí, sí. Sí, bueno, no. Sí,